y lo pueden hacer en cualquier momento. Si para efectos de una elección hay un término que hay que cumplir, y el legislador dispuso que aquellos que quieran participar en esa elección que sigue tienen que presentar su solicitud de inscripción de la agrupación política a lo sumo un año antes de la elección. Ya después de esa fecha, no es que no vamos a recibirle ninguna solicitud de inscripción, sí las recibimos, pero no podrían participar en las elecciones del 2018. ¿Por qué? Porque ese es el primer cierre que hacemos así de inscripciones, ¿verdad? Ya tenemos un registro de partidos políticos que en este momento en total hay 85 registrados. De esos son 57, si mal no recuerdo, a nivel cantonal, 12 a nivel provincial y 16 a nivel nacional. Y teníamos cerca de 20 agrupaciones en proceso de haciendo sus gestiones para poder inscribirse, para poder ser parte de ese registro. Pero teníamos que tener esa fecha. Y para poder cumplir con los requisitos, esa solicitud de inscripción pues, tenía que venir ya con todos los requisitos que la ley establece, entre ellos las hojas de adhesión, es decir, las firmas de las personas que dan apoyo para la inscripción del partido, y también haber celebrado sus asambleas, donde la asamblea superior, en este caso un partido nacional por ejemplo, tiene que ser la asamblea nacional, que se forma con delegados de los representantes provinciales, quienes a su vez se formaron las provinciales con representantes cantonales. Toda esta estructura tiene que culminar en una asamblea superior, la asamblea nacional, que ratifica los nombramientos de los comités ejecutivos, que ratifica los estatutos, etc. Bueno, de esos 20 aproximadamente que estaban en este proceso, al final de cuentas solo 10 presentaron la solicitud el pasado viernes, 2 a escala nacional y 8 a escala provincial, que son, ahora la bola está en nuestro terreno, ¿verdad? La ley nos da un plazo a nosotros a partir del viernes de 6 meses para revisar que todos estos 10 cumplan con todos los requisitos y dictar la correspondiente resolución de inscripción, que tendríamos que tener tiempo pues hasta el mes de agosto para estar pronunciándonos sobre estas solicitudes. En otras palabras, por ejemplo, estas dos agrupaciones a nivel nacional que hacen la solicitud o presentan la solicitud el viernes, como lo es el Liberal Progresista y el Partido de los Trabajadores, todavía no tienen certeza de poder participar, digamos, en los próximos comicios, presentando una propuesta para la presidencia de la República. Tienen hasta dentro de 6 meses el tribunal como plazo para definir la situación como tal. Sí, ya, digámoslo así, la probabilidad es muy alta, ¿verdad? Para que no pudieran inscribirse, pues tendrían que a final de cuentas dejar de cumplir algún requisito. Por ejemplo, nosotros vamos dando un acompañamiento en la celebración de las distintas asambleas. Entonces ya tenemos informes de nuestros delegados y ahí podemos advertir cualquier inconsistencia que le pudiéramos estar notificando. O por ejemplo, si revisando firmas, algunas de las firmas no proceden por A o B razones, pero aún así se les daría plazo para que subsanen cualquier inconsistencia. Como le digo, ya solo que no cumplan una prevención, pues podrían tener, digámoslo así, frustrado su intención de inscribirse. Pero sí es necesario, para que ya formen parte del registro y para que puedan proponer candidatos, contar con la resolución que oficialmente los declara inscritos. Es decir, todavía con la solicitud tienen una expectativa, pero necesitan la resolución para ya oficialmente estar inscritos. En el caso del Partido de los Trabajadores, que la semana pasada estuvieron por acá, el nuevo presidente que nombró el partido, hacía mención, y perdone que no lo recuerde con precisión, pero que algo había pasado en cuanto a la inscripción que ellos tenían en el Tribunal Supremo de Elecciones y tuvieron que hacer renovación de estructuras o una nueva inscripción. Así es, tuvieron que volver a inscribirse por lo siguiente. Anteriormente la ley establecía 2 formas de perder el registro, es decir, de que un partido fuera desinscrito, y era que participando, por no participar en un proceso electoral, o bien que participando tuviera una cantidad de votos inferior a la cantidad de firmas con las cuales se inscribió, a la cantidad de adhesiones, ¿verdad? En el caso de la primera esta causal de no participar en elecciones fue eliminada por la Sala Constitucional. Entonces hoy por hoy la única forma de que un partido pierda el registro, salvo que voluntariamente ellos acuerden su disolución, pero de lo contrario es por que participe en un proceso eleccionario
y que los votos que obtengan sean inferior al número de firmas con los cuales se inscribieron. Y esto fue lo que les sucedió a ellos. Participaron en la elección municipal del 2016 y los votos que sacaron a nivel nacional fueron inferiores a la cantidad de firmas con las que se inscribieron. Entonces se dictó la resolución de cancelación del registro, pero ellos tienen la potestad de volver a hacer un nuevo. Cuando una agrupación política se inscribe ante el Tribunal Supremo de Elecciones y presenta esa cantidad de adhesiones, ¿es el tribunal el que define la cantidad de adhesiones o es la propia agrupación política? No, están fijadas por ley. ¿Y de cuánto es eso? Dependiendo de la escala del partido, creo, si mal no recuerdo, para un partido a nivel nacional son 3.000 firmas, a nivel provincial 1.000 y a nivel cantonal 500. En este caso, por ejemplo, esta agrupación muy probablemente obtuvo menos de los 3.000 votos en las elecciones municipales y por consiguiente tuvo que realizar el proceso nuevamente. Correcto. Así hubiesen sido 2.998. Sí, porque si la ley se pone un límite, hay que cumplir el límite, obviamente. Ok, eso lo traía a colación por ese lado, pero también lo quería consultar y quería decirle, agrupaciones, por ejemplo, como el Partido Liberación Nacional o el Partido Unidad Social Cristiana no inscriben en cada proceso electoral su agrupación política, pero sí deben hacer lo que se conoce como renovación de estructuras. Así es. Hace ya varios años el tribunal había dictado una resolución, la primera década de los años 2000, estableciendo que en virtud de la obligación constitucional que tienen los partidos de ser democráticos, no se valía, por decirlo así, los nombramientos vitalicios, es decir, si alguien no podía ser presidente vitalicio de un partido político, ¿verdad? Tenía que someterse, en virtud de ese principio democrático, a una renovación periódica de estructuras, que vía estatutos el partido puede poner el plazo, no más de 4 años, ¿verdad? Y la mayoría lo fijó en 4 años. Quiere decir a los 4 años que tienen que volver a hacer sus asambleas para volver a elegir los delegados de las cantonales, los delegados de las provinciales, los delegados de esos, quienes van a conformar esos comités ejecutivos y quién va a conformar el comité ejecutivo nacional. Podían reelegirse a los que estaban, no hay ningún problema, si así lo dispone el partido, pero siempre sometiendo en ese proceso de renovación periódica de estructuras. Y lo que lo estableció la jurisprudencia en su momento y el tribunal, dijo que el partido que no lo hacía, no se le iban a tramitar la inscripción de sus candidatos. Bueno, ya esa jurisprudencia fue establecida como una norma en el nuevo Código Electoral. Y en el nuevo Código Electoral es un requisito para participar en una elección, es decir, para poder inscribir candidatos, que los partidos tengan todas sus estructuras vigentes, es decir, que hayan completado el proceso de renovación de estructuras antes de la elección, antes de la convocatoria de elecciones. Y don Héctor, es un proceso en el que el Tribunal Supremo de Elecciones da fe. Digo, no es que a una agrupación política se le ocurrió hacer su asamblea cantonal y ahí la hizo y el tribunal ni siquiera se dio cuenta. No, eso es un requisito de validez de cualquier asamblea. Nosotros hacemos un acompañamiento en todo este proceso, tanto de inscripción del partido como de renovación de estructuras. La ley dispone que para la validez de una asamblea tienen que estar presentes los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces los partidos están obligados a solicitarnos 5 días antes de la asamblea la fiscalización correspondiente. Entonces nosotros mandamos nuestros funcionarios, quienes toman notas de qué, del quórum, de que quienes participan son los que tenían derecho a hacerlo y de que en general la asamblea se rigió por los estatutos. Es decir, si por ejemplo un estatuto decía que las votaciones tienen que hacerse, qué sé yo, solo votaciones en secreto, en papeleta, tienen que velar nuestro delegado que así sean, etcétera, ¿no? Nosotros llevamos nuestras listas, por ejemplo, en una provincial o en una nacional, ya sabemos quiénes son los que tienen derecho, porque son los asambleístas escogidos en la cantonal respectiva o en la provincial respectiva. Entonces llevamos la lista, sabemos cuánto es el quórum y pasamos lista de que quienes participen son los que tienen cédula en mano el derecho de hacerlo. Nuestros delegados están ahí para eso, para fiscalizar, y de lo contrario hacemos prevenciones, pero más allá de eso, una vez, no solo la fiscalización de la asamblea, sino que cada vez que se completa un proceso, es decir, cada vez que terminan de hacer todos los cantones de una provincia, tenemos que dictar una resolución diciéndoles, sí, ya hicieron todos los cantones, están a derecho, ahora les damos chance para que hagan la provincial, y hasta que hagan todas las provinciales les damos la resolución, es decir, bueno, ahora sí, ya pueden convocar a la nacional. Es decir, es un acompañamiento durante todo el proceso que nos permite
al final de cuentas verificar esto, que los partidos como organizaciones o asociaciones de ciudadanos que tienen que respetar el principio democrático se haya hecho de esa manera. Pero además los militantes o las personas con derecho a participar tienen la posibilidad de estar presentando sea acciones de nulidad, sea recursos de amparo, etcétera, ante el Tribunal Supremo de Elecciones cuando consideren lesionado un derecho. Y usted podría ver en nuestra página web todas las resoluciones que está dictando el tribunal, donde están parando o está tutelando esos derechos de los asociados que consideran que por una u otra razón les pueden estar afectando su derecho a participación política, por ejemplo. Entonces es un control tanto a priori como a posteriori que nosotros hacemos para verificar la correcta actuación a lo interno de los partidos políticos. Yo quería conversar con don Héctor y ahondar en estos pequeños detalles, porque muchos y muchas costarricenses piensan en el proceso democrático costarricense como ir a votar el día de las elecciones y nada más, y no conocen ni se enteran de todo ese proceso que han tenido las diferentes agrupaciones políticas de nuestro país. Pero me surge ahora una duda cuando usted está hablando y suena a tan trabajo de hormiga, de poquito a poco, ¿verdad? Hasta que se llega más grande. La gente del tribunal que da ese acompañamiento, por ejemplo, que tiene que conocer al dedillo cuáles son los estatutos de cada agrupación política y cómo tienen que funcionar, ¿son los mismos? Por ejemplo, hay gente del Tribunal Supremo de Elecciones destacada pensando en a ustedes les va a tocar darle seguimiento y acompañamiento a Partido Unidad Social Cristiana y a ustedes a Movimiento Libertario, o puede que una vez uno u otro se alternan. Bueno, ahí tenemos todo un departamento, se llama el Departamento de Registro de Partidos Políticos. Y dependiendo, obviamente, dependiendo del momento, como que hay varias agrupaciones en su momento haciendo esos procesos, pues igual, ya tenemos funcionarios de mucha experiencia ahí, y pues puede ser un funcionario que le encarguemos solo un partido, o 2 o 3 funcionarios para un partido, porque por ejemplo un partido de los nacionales muy grandes. En este momento solo la Liberación y la Unidad, si mal no recuerdo, por estatutos arrancan sus procesos a partir de asambleas distritales. Entonces ellos primero tienen que iniciar haciendo, en este momento tenemos 480 distritos administrativos. Nueva generación también, me parece. Creo que no, que los demás arrancan a partir de cantonales. Podría verificarlo si tengo si no lo estoy recordando bien. Pero por ejemplo, estos nuevos, casi todos los nacionales, los 2, y los provinciales también, arrancan desde cantonales. Entonces es más fácil o menos complicado arrancar haciendo 81 asambleas que 480. Pero lo importante es que estas 81 asambleas son abiertas. Meto aquí la cuñita porque mucha gente dice que los partidos, es que ningún partido me convence. Bueno, en una cantonal abierta puede participar el que sea. Toda la comunidad, el que quiera representar su cantón, no importa el partido, o no importa si está en desacuerdo con quienes han manejado el partido, pueden participar y ahí van a sacar 5 delegados de ese cantón a la provincial y ahí empieza a formarse toda la estructura del partido hasta llegar a la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano, ¿verdad? Y sí, no, cada partido que se inscribe representa un trabajo constante para nosotros, porque hay que estarle, los partidos son agrupaciones, son dinámicas, ¿verdad? Son instituciones vivas, están constantemente no solo renovando estructuras, después vienen los procesos de designación de candidatos, después pueden estar procesos de reforma estatutaria, por ejemplo, y todos estos actos inscribibles nosotros los vamos haciendo en un registro de exacto, ¿verdad? Conforme fecha de presentación, y a todos tenemos la obligación, como bien decís, de darle ese seguimiento. Don Héctor, es la 1:21 de una pequeña pausa. Cuando regresemos, hablamos un poco sobre lo que significan las adhesiones. ¿Qué son las adhesiones y qué pasa si una persona le da una adhesión a un partido político? Pero eso lo conversamos después de la siguiente pausa. Ya casi regresamos. Regresamos hasta el café del Club Unión cuando es la 1:23 de la tarde. Estamos conversando con don Héctor Fernández, director de registro electoral y financiamiento de partidos políticos, así se llama. Yo quiero también, sobre todo porque la gente escucha mucho el término de adhesión,
Incluso ahora creo que cuando estábamos mencionando la parte de solicitud de inscripción de una agrupación política y hablaba usted de las firmas, esas firmas con las que se presenta una agrupación política ante el registro, ante el Tribunal Supremo de Elecciones para inscribir o solicitar inscribir un partido, son adhesiones. ¿Qué es una adhesión a un partido? Se manejan como adhesiones, en realidad, para tratar de explicarlo lo más simple posible. Es aquel apoyo que tiene que dar un ciudadano. Partimos del supuesto, ¿verdad?, que el ciudadano fue informado, por lo cual se le está pidiendo su firma. Por ejemplo, fue para inscribir un partido político y está de acuerdo. Y ahí son los primeros adherentes. Hay varias figuras a nivel de un partido. Están las adhesiones, están los adherentes, están los contribuyentes, están los militantes, están sus personeros, etcétera, ¿verdad? Los partidos tienen derecho a hacer sus padrones internos. Nosotros, a diferencia de Panamá, que el mismo organismo electoral lleva el padrón partidario, es decir, cuando una persona va a solicitar cédula en Panamá, por ejemplo, le preguntan, ¿usted está adherido a algún partido? ¿Usted simpatiza con él? Si la persona dice sí, ¿cuál es el partido? Y ahí el organismo va teniendo un padrón para cada partido. Y así funciona en algunos países. En Honduras se le da mucha importancia a las elecciones primarias y casi que la elección donde se eligen los candidatos a la presidencia, todos los partidos la hacen el mismo día y es organizada por el propio organismo electoral. En nuestro país eso no ha tenido una significación de esta naturaleza, sin perjuicio que cada partido pueda tener su padrón, puede tenerlo. Hay un derecho a la participación política, que es lo que el tribunal ha tutelado, en el sentido de que el ciudadano es libre de adherirse o cambiar de partido a su voluntad, ¿verdad? No existen en la ley restricciones, ni mucho menos sanciones, por aquella persona que hoy le da su adhesión a un partido y mañana se la da a otro, que sucede mucho cuando se están recogiendo firmas, como en este caso, que hay varias agrupaciones. Para solicitud de inscripción. Cuando en algún conflicto se presente, si es una persona que simultáneamente está ocupando, por ejemplo, que nos ha pasado, cargos de fiscal para una elección en 2 partidos o de miembro de mesa en 2 partidos, ¿qué es lo que ha dicho el tribunal ahí? De que vale el último, que se supone que el último anule el anterior, ¿verdad? Que la última adhesión es la que deja vigente. Entonces le dice al partido que había presentado anteriormente a esa persona como adherente, mire, tiene que cambiarme a esa persona. Por ejemplo, que lo hacemos mucho, como le digo, en cuestiones de fiscales o miembros de mesa. ¿Y cómo se dan cuenta en el Tribunal Supremo de Elecciones de esas cosas? Bueno, le estoy hablando en este caso porque tenemos que hacer un control. Por ejemplo, para ser miembro de mesa hay que darles un carnet, para ser fiscal hay que validarles un carnet. Entonces tenemos que ingresar a nuestras bases de datos, o los mismos partidos lo hacen mediante formularios electrónicos, nombre y número de cédula de las personas que nos están proponiendo. Y ahí automáticamente el sistema chequea con la información que nos ha proveído los otros partidos, y cuando sale una persona coincidente en varios, lo dejamos en el último y en el primero le decimos tiene que cambiarlo. El partido político, cuando recibe adhesiones, esas adhesiones son, por así decirlo, reportadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Tienen que hacerlo, por ejemplo, en este caso junto con la solicitud de inscripción, porque nosotros tenemos que verificar que sean electores, es decir, que esas 3.000 firmas, por ejemplo, correspondan a personas que aparecen en el padrón. De lo contrario, hay que restarle, ¿verdad? Es decir, si ponen a firmar a un joven, si ponen a firmar que no tiene 18 años, ¿qué nos pasa? Ponen a firmar a un extranjero, ¿qué nos pasa? O ponen a firmar a una persona que por haber razones no aparece en el padrón, porque le caducó la cédula, por ejemplo, y nunca hizo la renovación, o porque nunca se inscribió. Son personas que le decimos, no, esta persona no está en el padrón, entonces no valen para contar los 3.000, tienen que sustituirlas. Entonces sí, los partidos nos tienen que dar un formulario previo que nosotros le hacemos, aunque esto solo explicamos, siempre pasa situaciones como esas que le digo, pero en un formulario nos debe poner el nombre, apellidos, número de cédula y la firma, y con base en esa información nosotros hacemos el chequeo. A la fecha, don Héctor, hay ¿cuántos partidos a escala nacional inscritos en este momento? 16. Ok, y a esos cabe la posibilidad de sumar los 2 que el viernes pasado solicitaron su inscripción. Así es. Si cumplen con todos los requisitos. Correcto. Okay. En el caso provincial, que también estarían participando en el proceso electoral del próximo año, presentando sus candidatos a diputados, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cuántas agrupaciones políticas provinciales hay inscritas? Creo que 12. Okay. No me falla la memoria. ¿Y el viernes solicitaron su inscripción? 8.
podríamos llegar entonces a las 20 que decimos. Estas agrupaciones políticas provinciales, ¿cuánta cantidad de firmas debieron de haber presentado? Si mal no recuerdo, eran 1000 cada uno. 1000. 1000. Ok, es un poquito menos, es un número más aceptable. ¿Qué pasa cuando alguien le da su adhesión a una agrupación política provincial y también al mismo tiempo a una a nivel o a escala nacional? Ahí no habría... Sí, no, por lo general no hacemos mayor problema porque, claro, el nacional puede participar a nivel provincial, entonces ahí sí podrían haber conflictos de intereses, pero por lo general esto no le representa mayores problemas al partido. En su momento le dieron la adhesión y eso es un requisito para la inscripción como tal, ¿verdad? Entonces simplemente contabilizamos que sean ciudadanos que estén en el padrón. Recordemos que estos que firman, y eso es importante que la gente tenga claro, usted por darle la firma a un partido para que se inscriba o por ir a votar en una convención de un partido, no es que usted está asumiendo una obligación con el partido. ¿Me explico? Una obligación como que, bueno, como estar incluido en un comité de algún partido, en un comité ejecutivo, en una asamblea, como ser contribuyente. Entonces son cosas aparte, simplemente es un apoyo y un derecho de participación, pues parte del derecho constitucional de participación política que todo ciudadano está tutelado a hacerlo, ¿verdad? Entonces no está adquiriendo ninguna obligación, simplemente está apoyando un proceso democrático, como es la inscripción o como es una elección primaria en un partido político, cuando ellos la hacen abiertas a cualquier ciudadano. Después de esta fecha del viernes en la que cerró el proceso para solicitar la inscripción de agrupaciones políticas, me parece que el viernes también era, sí, me parece que era como el viernes o el sábado, no recuerdo la fecha concreta, pero era el último día en el que un ministro de Estado podía renunciar para poder participar en el siguiente proceso electoral. Creo que sí, me gustaba más otro. Okay. Yo no sé si podemos hablar, usted me dice, pero no se lo pregunté fuera de micrófonos, si podemos hablar de lo que es el Cuerpo Nacional de Delegados. Sí, claro. Sí, ¿qué es el Cuerpo Nacional de Delegados? El Cuerpo Nacional de Delegados es un organismo muy civilista, ¿verdad? Son un grupo de ciudadanos y ciudadanas que prestan un voluntariado, una labor completamente ad honorem al Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene raigambre incluso constitucional, ¿verdad? Y estos incluso eran anteriores a nuestro régimen constitucional, cuando eran ciudadanos. No tenemos ejército, es una de nuestras particularidades. Vas a haber elecciones en otros países a nivel latinoamericano, y quienes están velando porque se cumplan adecuadamente las reglas a la hora de votar son policías o son militares. Acá no, son ciudadanos y ciudadanas que son delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, como dice la misma Constitución, para cumplir con esa obligación del tribunal de garantizar o de brindar todas las garantías para que los procesos transcurran de manera pacífica y respetando todos esos derechos y garantías constitucionales. Bueno, ellos son delegados, o sea, son investidos por el Tribunal Supremo de Elecciones con ese tipo de autoridad, por ejemplo, para asegurar que todos los partidos cumplan las reglas de propaganda política. Cuando vemos desfiles, cuando vemos plazas públicas, cuando vemos caravanas, es decir, cualquier actividad proselitista que se realice en vías o lugares públicos, ahí van a estar presentes los delegados haciendo un control. Primero tienen que autorizarlo. Son los delegados los que tienen que establecer, si por ejemplo un partido pide, qué sé yo, el Paseo Colón para hacer una plaza pública, tiene que decir qué día, a qué hora, etcétera. Si le dan permiso a ese partido, ningún otro partido puede hacer actividades públicas, pues sitios públicos en ese lugar, ese mismo día, esa hora, ni siquiera en ese mismo distrito o ese mismo pueblo. Y los delegados velan por eso, o le pueden decir, no, ya ahí tengo una solicitud aprobada, usted no puede hacerle ese día, la puede hacer otro día. Ellos no solo otorgan esos permisos, sino que el día del evento ellos fiscalizan que todo lo hagan de acuerdo a las reglas. O sea que el Cuerpo Nacional de Delegados, yo ve que por eso estoy aprendiendo hoy. Yo pensé que el Cuerpo Nacional de Delegados era conformado, pero que su trabajo era el día de las elecciones solamente. De hecho, ellos son delegados permanentes. De hecho, en estos momentos, por ejemplo, nuestros delegados, nuestro jefe nacional de delegados y los jefes están en procesos de capacitación. Y no solo capacitación
entre ellos mismos, ¿verdad? Sino ellos capacitan, por ejemplo, a la fuerza pública. Porque la fuerza pública, y eso lo hacen en conjunto con los delegados, son los que tienen que dictar las resoluciones autorizando la instalación de clubes políticos. Si yo, partido político, quiero poner un club en Esparza, entonces le tengo que pedir la solicitud al delegado cantonal. El delegado cantonal dicta una resolución y eso es fiscalizado también por el Cuerpo Nacional de Delegados. Y los delegados no solo llevan un registro de los clubes políticos, por ejemplo, sino que incluso capacitan a los delegados cantonales de la fuerza pública en cómo dictar esas resoluciones y reciben las apelaciones que van directamente al tribunal. Entonces están constantemente en procesos de capacitación, como te decía, y nos coadyuvan, por ejemplo, en unas distritales abiertas, como va a ser Liberación en este próximo mes de abril, donde van no solo a elegir sus delegados distritales, sino que van a hacer una convención abierta. Imagínense que habría que supervisar 480 asambleas distritales un mismo día. Nuestra capacidad instalada no nos daría para eso. Entonces sí tenemos cerca de 1000 delegados en todo el país y ellos nos colaboran supervisando también, ayudándonos a supervisar todas esas asambleas. Si es una cuestión de voluntariado, ¿quién puede ser delegado nacional? En nuestra página web están los requisitos, ¿verdad? Son requisitos, cualquier ciudadano puede ser delegado. ¿Qué es lo que se solicita? Obviamente que no sea miembro activo de ningún partido político, por la neutralidad que tiene que tener, ¿verdad? Pero, y también pues le pedimos ya algunos requisitos de buena conducta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Formación académica? No necesariamente, no hay formación académica, no hay ninguna escolaridad. Lo que sí estamos solicitando es que obviamente primero pasen por una capacitación, ¿verdad? Se les da una capacitación antes de proponerle al tribunal ya la juramentación. Es importante decirte que eso lo organizan ellos mismos. O sea, la misma Jefatura Nacional de Delegados, que es un ciudadano que presta servicio ad honorem, son los que se organizan en cuanto a darle la capacitación, en cuanto a recomendar, en este caso a mi persona, y yo después lo subo al tribunal, cuáles son esos nuevos nombramientos de delegados, ¿verdad? Y se les explica pues a los delegados no solo las funciones, sino los derechos y deberes que el cargo involucra, ¿verdad? Porque si es un cargo, ahí sí se adquieren responsabilidades, no solo de estar presentes ciertos días, sino de ejercer su autoridad de acuerdo a lo que establece la ley, porque aunque no se les pague, son funcionarios públicos. Una vez que son juramentados, son investidos como funcionarios públicos. Suena mucho trabajo y sin salario. Es uno de los poquitos, digo yo, focos de voluntariado que queda en el país, y yo creo que es encomiable. En nuestro país, por ejemplo, no está el servicio militar obligatorio, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí, la patria a veces necesita a sus ciudadanos. ¿Cómo los puede más? Como miembros de mesa es una de las formas. Y los delegados han cumplido una función fundamental para que tengamos los procesos electorales que hoy tenemos, que discurren como una fiesta, que discurren en términos de paz. ¿Por qué? Porque los mismos partidos políticos son los primeros que buscan en un centro de votación, si hay un conflicto, por ejemplo, si hay una persona que está ahí en una junta que no tiene el carnet de fiscal, ¿a quién buscan los otros? Al delegado. ¿Quién tiene la autoridad de decirle a la persona, mira, me enseña el carnet o tiene que salir de aquí? El delegado. El día de las elecciones, en cada centro de votación tiene que haber delegados nacionales. No podemos tener delegados en todos. Tenemos más de 2000 centros de votación y solo 1000 delegados, ¿verdad? Y generalmente ya andan en parejas, pero ellos se andan rotando por zona. Entonces, durante el día, mire, es de verdad, a veces la gente solo cuando lo ve lo cree, ¿verdad? Que una persona, un delegado, un día de la elección, arranca su jornada a veces a las 5 de la mañana y a veces a las 12 de la noche llega acompañando a la gente que tiene que entregar el saco con documentación electoral al tribunal. Ha puesto su carro, ha puesto a veces su teléfono al servicio de la institución y están atentos a que de verdad ese centro de votación, hasta el último paquete de material electoral fue entregado, fue cerrado, y bien, a las 6 de la mañana ellos empiezan en todos los centros de votación a monitorear que todas las juntas estén abiertas. Y son los que nos dan los reportes a nosotros, centro por centro, y por eso en la primera conferencia de prensa, que por lo generalmente lo hacemos 7 y resto, 8 de la mañana, ya decimos, todas las juntas están abiertas en este momento, gracias a los reportes que nos dan del delegado. Y ellos mismos, si hay algún centro de votación donde no llegó la persona
donde están con candado, ellos coordinan con la fuerza pública para abrir esos candados, coordinan con nosotros para ver quiénes más están ahí de miembros de mesa o que les mandemos a alguien para que atienda esa mesa, es decir, cumplen una función fundamental ese día. Por supuesto. Es la 1:38 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa y ya casi regresamos a la parte final de tribuna, hoy conversando. Regresamos hasta el café de reunión cuando es la 1:40 de la tarde. Don Héctor, yo quiero aprovechar al máximo los pocos minutos que nos quedan, pero no quiero dejar de pasar de preguntar. Estábamos hablando del Cuerpo Nacional de Delegados. Los delegados nacionales son diferentes de observadores. Además, el proceso tiene observadores nacionales e internacionales, de los dos. ¿Y cómo se conforman esos observadores? Ok. Por lo general los grupos de observadores, lo que el tribunal establece es que haya una organización, una asociación, etcétera, que los respalde y que tenga dentro de sus cometidos eso, ¿verdad? Puede ser un sindicato, hemos tenido universidades, hemos tenido asociaciones distintas, fundaciones acreditando observadores nacionales. Igualmente en la observación internacional, dentro de los requisitos que están también ahí en nuestra página web, es que vengan respaldados por una organización internacional que tenga dentro de sus cometidos este tipo de actividades, ¿verdad? Observar elecciones. Entonces, aquí generalmente tenemos de observación la OEA, tenemos de observadores también a gente de la UNIORE, que son la Unión Interamericana de Organismos Electorales, donde hay nuestro país forma parte de algunas organizaciones en este sentido. Estamos, por ejemplo, en lo que llamamos protocolo de Tikal, que agrupa a los organismos electorales desde México a Panamá, más el Caribe, y por otro lado está el protocolo de Quito, que agrupa a todas las naciones de Sudamérica, y ambas organizaciones conforman esta Unión Interamericana de Organismos Electorales. Entonces, dentro de los compromisos adquiridos es que para cada elección nosotros tenemos que invitar a un representante de cada uno de los países del protocolo de Tikal con los gastos pagados. Y igual, cuando hay elecciones en uno de esos países, nos invitan a nosotros también con gastos pagados, y a los del protocolo de Quito los invitamos, pero ellos sufragan sus gastos cuando vienen, y por lo general vienen bastantes países. La observación nos tiene un doble propósito. Número uno, ser garantes del proceso electoral, dar fe de que todo lo que se llevó a cabo de acuerdo con la normativa establecida, y a uno también cuando le toca ir a observar elecciones, el otro es por cooperación horizontal, es decir, hemos tenido la oportunidad de ver cómo se hacen cosas en otros países, qué nuevas tecnologías han implementado, cómo les ha funcionado ciertos insumos o ciertos productos, y podemos tener la oportunidad de probarlos en el país y nos han dado buenos resultados. Igual ellos, cuando vienen acá, pues esas buenas prácticas que tenga un país podemos emularlas y facilitar más todos los aspectos del proceso. Entonces tiene esa doble función, y sobre todo lo principal es ser garantes, ¿verdad? Ser garantes de la transparencia del proceso. ¿Cuál es la siguiente fecha importante, don Héctor, en este cronograma de camino a las elecciones del 2018? Bueno, una de las fechas que ya también se venció es lo que es la división territorial administrativa. Ya el gobierno, tengo entendido que está en la presidencia de la República ya para firmar el decreto que ya declara la división territorial, que es la base para nosotros hacer la división territorial administrativo electoral, ¿verdad? Entonces, de ahí tengo entendido que hay un par de distritos nuevos que están en ese decreto, subiríamos a 482, y nos tocará a nosotros, después tenemos un plazo para verificar dónde vamos a poner los centros de votación, que para eso utilizamos la división administrativa territorial electoral. Nosotros llamamos un distrito electoral a aquella localidad donde ponemos un centro de votación. Por ejemplo, los centros penitenciarios los conformamos como distritos electorales para poder poner una mesa ahí y que los privados de libertad puedan votar. Así también hemos constituido distritos electorales con hogares de ancianos, para que los adultos que están ahí, los adultos mayores, no tengan que movilizarse. Y la última innovación en los pasados procesos fue 2 hospitales psiquiátricos que también establecimos como distritos electorales, que son también personas que tienen algunas limitaciones de movilidad. Entonces la idea es facilitarles el voto y ponerlos ahí. Pero si hay, por ejemplo, un distrito administrativo que se ha vuelto muy grande, y entonces, qué sé yo, San Francisco de los Ríos antes teníamos solo un distrito electoral y 2 centros de votación, que era la Escuela de Santa Marta y la Escuela República Dominicana.
Después creamos otro distrito electoral para que las personas que vivían cerca de la Escuela Santa Marta votaran ahí, las que vivían cerca de la República Dominicana votaran ahí, no se tengan que desplazar mucho. Para hacerte números, digamos, de esos 480 distritos administrativos que hoy por hoy existen, los tenemos divididos en más de 2.300 distritos electorales. Porque nuestra consigna, y creo que en eso somos líderes en la región, es llevarle la mesa lo más cerca de la casa a la gente, ¿verdad? Entonces, en promedio la gente tiene que recorrer, qué sé yo, menos de 500 metros para ir a votar. Hemos visto países de muchísimos más electores inscritos con muchísimos menos centros de votación que los que nosotros tenemos. Tenemos más de 2.000 centros de votación en este momento habilitados. Y un dato interesante que sacamos de la última elección, que siempre valoramos y evaluamos, y es que a veces no lo tenemos mucho en cuenta sino a nivel estadístico. Más del 80% de las personas que entrevistadas en esa proyección, más del 80% manifestó que vota donde siempre ha votado, ¿verdad? Entonces la gente se siente como, aunque se pase de casa, vemos que mucha gente prefiere seguir votando donde siempre votó, donde votó por primera vez. Es decir, el porcentaje de gente que se está trasladando de una elección a otra es de menos de un 30%, un 20%, lo cual quiere decir que a la gente le gusta votar. Entonces ya conoce el centro de votación, ya sabe dónde tiene que ir a votar, ahí votan sus vecinos, sus familias, sus amigos, y esto es bonito, eso es parte de la fiesta electoral que se yo recuerdo, y ahora que usted lo estaba diciendo, yo recuerdo haber vivido un par de elecciones nacionales siendo niño, adolescente, ¿no? 12, 13 años, qué sé yo, que uno empieza y se convierte en guía de alguna agrupación política, y recuerdo vivir esos procesos e incluso visitar algunos de los centros, no sé cómo le llaman las agrupaciones políticas, a los lugares en donde concentran los autobuses y los medios de transporte, pero en aquellas épocas eran buses y buses, cualquier cantidad de autobuses que trasladaban gente desde cualquier otro lugar hasta centros de votación. Ahora yo pensaría que es muchísimo menos la cantidad de gente que hace eso. La gasolina está muy cara, mete uno en las presas, o sea, es mejor votar en el lugar en el que le corresponde, y eso me hace llegar a la pregunta de ¿hasta cuándo se puede hacer cambio de domicilio electoral? Perfecto, así como también tenemos que marcar la cancha, ¿verdad? Quiénes son los equipos que pueden jugar y a dónde va a ser el juego, cuáles van a ser los estadios, como en este caso los centros de votación, y tenemos que también marcar en algún momento las anchas quiénes pueden ir a ver eso, ¿no? Quiénes pueden ser los electores. Entonces todos los meses, si bien hacemos un corte de padrón, porque en el momento en que alguien va y pida la cédula de identidad, a pesar de que la persona no sepa, ahí mismo también genera una resolución electoral, porque si esa persona a la hora de pedir su cédula cambió de casa, ahí mismo nosotros le hacemos el cambio de domicilio electoral. Esto es una labor diaria, en cada solicitud de cédula, pero en algún momento tenemos que hacer una lista definitiva de electores, y la ley dispone que eso es 4 meses antes de la elección. Entonces todas las solicitudes que afecten el padrón, que vamos a hacer el cierre, es las que nos entren hasta el próximo 4 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo así con datos, en este momento, si nosotros hicimos la proyección de cuántos jóvenes podían votar por primera vez, es decir, los que incluso cumplen 18 años el día de la elección, eran alrededor de 308.000 personas en total. Pero de estos... Nuevos votantes. Que podrían votar. Ajá. Pero de estos todavía hay 180.000, es decir, solo 120.000 están empadronados. Todavía hay 180.000 que no aparecen empadronados. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no han ido a solicitar su cédula de identidad. Un joven que cumple 18 años el mismo 4 de febrero puede votar si nos solicita la cédula de identidad a más tardar el 3 de octubre. ¿Okay? ¿Qué pasa si la solicita después? Igual le damos la cédula, se la podemos dar incluso el mismo día de la elección, pero no va a estar en ninguna lista y no va a poder votar. Igual las personas que se les ha vencido la cédula, miren, con esto tenemos conflictos en todas las elecciones, gente muy brava, yo he votado aquí toda la vida, ¿cómo es que no voy a aparecer aquí? Hacemos el estudio y ¿qué es lo que pasó? Se le venció la cédula. Cuando a usted se le vence la cédula por caducidad, porque pasaron 10 años, el sistema por seguridad automáticamente lo saca del padrón. Para volver a incluirlo al padrón tiene que ir a volver a solicitar su cédula. Entonces son personas que se le venció la cédula más de un año antes de las elecciones, porque
por ley se extiende de 10 a un año más en época electoral. Bueno, pero no había ido a solicitar la cédula porque estuvo fuera del país, por cualquier razón. Y solicita la cédula esos días, se nos fue solicita la cédula unos días antes de las elecciones. Pero por supuesto no van a aparecer en ninguna lista electoral, no van a aparecer en el padrón porque ya habíamos hecho el cierre. Entonces es importante, esas personas cuya cédula les venza antes del 4 de febrero de este 2017, tienen tiempo de ir a solicitar la renovación de la cédula de identidad para poder votar antes igual del 4 de octubre, ¿verdad? Y yo quiero que quede muy claro, porque no quiero que nadie vaya a malinterpretar que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones tarda 4 meses dando una cédula. No se trata de eso. Por ejemplo, un muchacho que en diciembre de este año saque o solicite su cédula, se la darán. Pero no podrá votar porque no estará inscrito en el padrón electoral. Pero es importante lo que decís para decir, bueno, ¿por qué 4 meses? Bueno, pero no es cuestión solo de dar la cédula, no, la cédula se la damos hasta el mismo día. Es que es cuestión de tener ya claros si son 3.256.000 como es ahora, o 3.260.000. Y por cuestión de ¿cuántos? gastos. No, y sobre todo de transparencia, estar claros quiénes pueden votar. Una vez que cerramos el padrón, por ejemplo, el 4 de octubre, vamos a aplicar todos esos movimientos, ¿verdad? A dónde se va a pasar la persona a votar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a imprimir las listas de electores. Entonces ya imprimimos y le damos a los partidos políticos también, porque así nos lo manda la ley, y decirle, mire, aquí le damos el padrón, ahí ya está el padrón definitivo, para que los mismos partidos sepan, igual como dijo usted ahora, si hay que hacer el traslado electoral, los mismos partidos pueden manejar el padrón y dicen, mire, de este fulanito que vota en esta mesa, ¿a dónde vivirá? Yo lo puedo llamar. Hagan toda su logística, toda su campaña, pero los partidos necesitan saber también con antelación quiénes votan. Y nosotros es poco tiempo. Claro, nosotros también tenemos que hacer papeletas en número igual a los electores inscritos. Entonces tenemos que saber con suficiente tiempo cuántos son para poder hacer una papeleta para cada uno, etcétera. Es decir, hay una serie de actos procesales, desde tener los padrones registro con la fotografía del ciudadano de cada mesa debidamente impresos con tiempo, hasta las papeletas, que son procesos que tardamos 1 mes, 2 meses, porque hay que estar distribuyendo el material 15 días antes de las elecciones. Entonces, más bien, sí son términos apretados. No, Héctor, yo quiero agradecerle de verdad que nos haya aceptado la invitación a venir a compartir con nosotros, porque es importante este tipo de programas para aprender, para explicar, para que la gente comprenda cuán complicado, porque a veces cuando uno se empieza a explicar, uno siente que el sistema como tal es un poco complicado y hay que entenderlo. Yo creo que nos quedan muchos temas todavía por conversar, pero eventualmente ahí nos volvemos a sentar a conversar. Muchísimas gracias, Tomé. Yo con todo gusto, serio, y como siempre estamos a la orden. Yo creo que es importante, entre más ojalá personas puedan interesarte y ayudarnos, porque el proceso electoral no es del tribunal, es de todos los costarricenses, y necesitamos de muchas personas que participen como fiscales, como miembros de mesa, como auxiliares electorales, como guías, como delegados, donde quiera, pero esto es una cuestión de todos y todos tenemos responsabilidad de participar. Hay que participar. Don Héctor Fernández, director de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, fue nuestro invitado hoy. Mañana, 1 en punto, nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional. Que pasen excelente tarde.